Bien, empezamos esta pequeña charlita con problemas de voz, pero bueno, es lo que hay. Y es la que tiene que ver con tipografía. Y para empezar, antes de ir directamente a cómo utilizar la tipografía en Illustrator, permítanme hacer una pequeña referencia a la tipografía. No solamente pensamos que la tipografía es la manera de representar un texto, sino que la tipografía en sí mismo ya está comunicando. ¿Sí? Nosotros creemos que ya la tipografía está comunicando. ¿Cómo? Sí, no es lo mismo. ¿Sí? Leer esto. Empiecen a leerlo, piénsenlo como si tuvieran que verbalizarlo, ¿no? ¿Cómo sería decir esta palabra? Son 7 letras, un signo, y esta es exactamente lo mismo, ¿o no? ¿Y acá cómo lo expresarían? ¿Y acá? Ah, cambió, ¿no? Tiene volumen, sin duda. Una es más despacio. Esta está gritando, no cabe duda. Eh, y hay gritos y gritos, claramente, ¿verdad? Entonces, no es la misma la elección tipográfica para lo que tengamos que mostrar. Ustedes ya lo vieron cuando estuvimos trabajando con marca, ¿sí? Cómo las marcas se apropian de una tipografía para comunicar su identidad. Entonces, a partir de ahí nosotros le damos mucha referencia a lo que es tipografía porque ya con la tipografía nosotros podemos comunicar más allá de lo que escribamos. De tipografía vamos a empezar acá, por este lado. ¿Sí? Lo primero que vamos a tratar es de conocerla y clasificarla. Nosotros vamos a tener algunas diferencias entre las sans serif y las con serif. ¿Sí? Eso que está ahí, sin duda. El remate es el que hace que una tipografía sea con serif o sin serif. ¿Sí? Volviendo a Illustrator, no es lo mismo esta letra T. Sí, acá vamos a poner una helvética. Acá vamos a utilizar una conocida Times. Acá vamos a dejar esta Luvalin. ¿Sí? Son 3 letras mayúsculas de imprenta, pero definitivamente no son, no son iguales. No son iguales. Esto que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Es el serif, el remate de la tipografía. Eso que aparece acá, que por supuesto aparece acá. Y entonces nosotros vamos a empezar a tener una primera gran clasificación de tipografías entre las que tienen serif y las que no tienen serif. A propósito dejé la que está acá al costado, porque este también es un tipo de serif del tipo egipcio o mecano que tiene una subclasificación. No importa. Mientras tenga serif, nosotros podemos decir que esa tipografía es así, es con serif. Y entonces vamos a empezar a encontrar una clasificación desde ahí, que es esta. Nosotros vamos a decir que todas aquellas tipografías que tengan serif son del tipo romano. ¿Mm? Hay subclasificaciones, sí, en el apunte que nosotros tenemos en diseño, trabajamos más sobre la subclasificación, no es necesario ahora, basta que ustedes puedan empezar a reconocer de manera general estos 4 grupos. Un purista de la tipografía puede ser que no esté de acuerdo. A los fines prácticos a nosotros nos sirve esto, ¿no? Reconocer una y otra. Romanas entonces son aquellas que tienen serif. Acá claramente aparece el caso de las mecanos. Cuando habla de la mecano habla de esta, ¿sí? El serif cuadrado, cuadrangular. Y después, dependiendo como sea el tipo de serif, puede ser que sea antigua, moderna, de transición. No importa. La otra que tenemos acá no tiene serif.
Entonces, esta sería una de palo seco. Esta es una tipografía de palo seco. Acá está, ¿sí? Que también tiene una subclasificación. Permítanme hacer una pequeña vueltita hacia atrás, acá. ¿De dónde viene el serif? ¿De dónde viene el serif? Yo me vengo acá a hacer un pequeño viajecito, vamos hasta Roma, y en Roma está una columna conocida, que es la columna de Trajano, que es una que hizo el emperador Trajano, en verdad, dice el Senado y el pueblo de Roma, al magnífico emperador Trajano, esa costumbre que tienen algunos gobernantes de hacerse monumentos a sí mismos. Bueno, pasa, ¿no? Bueno, acá el emperador hizo hacer su columna, y entonces, en una parte, en el basamento de la columna, aparece esto, ¿no? Donde hablan ahí. Y acá vamos a encontrar esta tipografía, donde claramente vemos que es del tipo de serif. La breve historia del serif es esta. Claramente no había la herramienta con la que se escribía, era un cincel y un martillo sobre un mármol, ¿sí? Ya lo venían haciendo los griegos y también podríamos decir en Egipto también, pero no estamos hablando de letras. Hablemos de letras, entonces podemos decir desde Grecia. Y la letra estaba dibujada seguramente con algún tipo de carbón arriba del mármol antes de empezar a escribirla. Y cuando terminaba la letra, para cerrar el trazo, se le daba un golpe de cincel. De ahí nace el serif, ¿sí? Ese golpe de cincel genera el serif. De ahí viene un poco la historia de este serif. No puedo decir que este caso, que lo que tenemos delante de Trajano, sea el primer caso de serif, porque no es así, pero es una buena referencia. Y una cosa que quiero hablarles prácticamente en esta, es que también acá podemos ver uno de los primeros atisbos de diseño gráfico. Si prestan atención, la línea superior es de mayor tamaño que la última línea. ¿Por qué es esto? Porque esto está puesto a una altura a mayor altura que la mirada humana. Entonces, para que cuando miran hacia arriba, perceptivamente la primera línea tenga el mismo tamaño que la de abajo. Interesante por lo menos para verlo. Luego esta tipografía se ha, con el correr de los siglos, ¿no? Se tomó y se digitalizó y la podemos ver en varios lugares, entre ellos en el logo de Game of Thrones. Es la misma tipografía. Es la misma tipografía. Es la Trajan. Esto para contarles algo de tipografía. Entonces decíamos que teníamos estas tipografías que tienen serif o que no tienen serif, pero ¿qué pasa con aquellas otras? ¿Sí? Como por ejemplo, ¿sí? Esta que parece hecha con una pluma caligráfica, o en el mismo caso aquellas, ¿sí? Que parecen, a las que llamamos góticas. ¿Estas dónde entran? ¿Sí? Porque no es que tengan serif. Bien, estas están dentro de lo que nosotros llamamos, ¿sí? Las tipografías, acá, las rotuladas, donde aparecen las caligráficas, ¿sí? Las góticas y algunas cursivas informales. Vuelvo acá entonces, ¿sí? Las caligráficas que vienen a ser estas, las góticas y las cursivas. Un tema particular con estas, es que alguna gente las mal utiliza usando todas en mayúscula, ¿sí? Que no tiene, por supuesto, ningún nivel de legibilidad. Cualquiera de ellas que estemos usando, ¿sí? Vamos a ver, tanto esta como esta no están hechas para ser utilizadas
en mayúsculas, en todo en mayúscula, tienen que ser utilizadas en minúsculas. De igual manera, tanto esa como la que vimos recién. Muy visible, sobre todo en tatuajes. Y digo, Chango, vas a tener eso puesto toda tu vida y va a estar mal escrito, qué mal. No solo que tenga problemas como hemos visto, algunos problemas semánticos u ortográficos, sino que está mal utilizado. ¿Sí? Tanto esta como, a ver si encuentro la Monotype. No, no tengo acá la Monotype, pero también otra tipografía que se usa muchísimo, muy de panadería, después se las muestro. Y por último, en esta clasificación que estamos usando, son aquellas, recién habíamos agregado una, ¿no? Estas que tienen distintas formas, que puede ser que parezcan esta de terror que hemos utilizado recientemente. Eh, a ver si encuentro acá para mostrarles. Ustedes tienen, sí, esta que está acá. Todas aquellas que, o alguna que parezca hecha con fuego, con sangre, eh, con letras, esta es la que quería mostrarles hoy, se las muestro acá, por ejemplo, van a encontrar en la página de donde normalmente descargamos tipografía, que es en DaFont, van a encontrar una cantidad de tipografías y ya están puestas eh, como fantasía. ¿Sí? Hay distintos tipos de tipografías. Entonces, ¿a qué pertenecen? Estas pertenecen al último grupo, que es el de decorativas. Algunas cosas para decir de estas decorativas y rotuladas. Estos dos últimos grupos seguramente lo van a utilizar cuando apliquen en un texto, en una palabra o en una oración. Sería muy raro que un párrafo esté escrito con esta tipografía, no estaría muy bien. Piensen los libros que estuvieron leyendo últimamente, es muy probable que algún libro de texto esté hecho en romana, piensen en el último Harry Potter que leyeron, por ejemplo, seguramente va a estar escrito en alguna romana. Y también es muy posible, no hay normas estrictas sobre esto, pero es muy probable que el manual, algún manual de algún producto que se han comprado, un celu o cualquier máquina, un manual técnico esté escrita en alguna de palo seco para mejor legibilidad. Imaginen tener que leer el apunte de la materia que fuera que estuviese todo escrito en Comic Sans, ¿sí? Sería bastante tedioso la lectura, no está hecha para eso. Bien, entonces ahora breve pausa y ya empezamos con algunos temas particulares de la tipografía.